Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto saludarles nuevamente aquí de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y hoy me encuentro nuevamente con el Pastor Petko. Bienvenido. Gracias. El Pastor Petko es el presidente de la Asociación General y es un gusto tenerlo nuevamente en nuestro programa. Y hoy tenemos la continuación de la temática que comenzamos la semana pasada acerca del cristiano y las armas. Si podemos involucrarnos en la guerra, ¿por qué no? Y hoy vamos a hablar un poco más acerca del Nuevo Testamento, así de que esperamos que ustedes puedan disfrutar del programa de hoy y puedan hacer también sus preguntas, sus inquietudes. Escríbanos por favor al correo de info@sda1844.org. Bienvenidos al programa de hoy y vamos a comenzar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos regala de poder estar delante de ti en este momento. Bendice a las personas que participan del programa, que se conectan cada semana. Tú puedas bendecirles y que las preguntas que ellos tienen puedan ser resueltas a través de este programa. Bendice también al Pastor Petko, quien va a hacer la presentación y a responder a las preguntas. Y te rogamos, Señor, que tú nos des de tu Santo Espíritu, que tu gracia pueda dar también tu bendición a cada una de las personas que están conectadas y las que irán a conectarse y irán a ver el programa. En tus manos queremos colocarnos y tu bendición sea con nosotros. Te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente sean todos bienvenidos y esperamos que ustedes puedan también participar en el día de hoy dejando sus inquietudes ahí en el chat, ya sea de Zoom o también de Facebook o los que están en YouTube puedan escribirnos. La idea es que el programa pueda ser participativo, que ustedes puedan también tener la oportunidad de participar con sus preguntas, con algunas recomendaciones, alguna sugerencia del programa. Esperamos que ustedes lo puedan hacer. Así de que bienvenido, Pastor Petko, nuevamente. Gracias, el día de hoy. Gracias. Y tengo unas preguntas antes de dar la presentación que tiene para el día de hoy. Y las preguntas son lo siguiente. ¿Cuál es el significado de las palabras de Jesús cuando dice amad a vuestros enemigos? Y en término particular encontramos que en el Nuevo Testamento se usa esa palabra amad a vuestros enemigos. ¿Por qué podemos decir es diferente en el Antiguo Testamento como lo vimos la semana pasada? Muchas gracias. Este término de amar sus enemigos se introduce por nuestro Señor Jesús en la Sermón de Monte, y ahí tenemos una sucesión de comprensión espiritual de la ley de Dios. Y ahí, por ejemplo, él menciona, usted conoce esto así, así, pero ahora yo le digo que es diferente. Entonces, uno de esos principios que Jesús está mencionando es no matarás, y está relacionado con la comprensión antigua que es ojo por ojo y diente por diente. En el Antiguo Testamento podemos reconocer tres áreas de enemigos o tres tipos de enemigos de que se está hablando en la palabra de Dios, y no debemos confundirlo. Por ejemplo, uno es el enemigo personal, porque ha matado a uno de mis familiares o cualquier tipo de maldad ha sucedido. Entonces tenemos ahí una ley que defiende el culpable en ese caso, que él puede correr, esconderse en las ciudades de refugio. Entonces, en ese caso,
la persona que está involucrada o herida no puede exigir ningún tipo de venganza si la ley no la define. Y si la define culpable, la persona no es la persona que hace la venganza, sino eso es parte de la ceremonia el proceso sacerdotal. Entonces el proceso no incluye nada más una libertad de venganza, sino incluye un proceso judicial de pruebas, de testigos, y entonces se da oportunidad que la persona se salva también. También tenemos los enemigos del pueblo de Dios, ellos que atacan a Israel. Sabemos que Israel fue el país elegido, la nación elegida por Dios, y cuando Israel estaba en buena condición espiritual, entonces Dios defendía a Israel, y todos los enemigos del pueblo de Israel entonces fueron respondido o destruido o de parte de Dios directamente o con una forma natural, un desastre natural que él provocaría, el Señor, o usaba los israelitas también con su ejército. Entonces ellos defendían al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Israel tenía sus enemigos, y sabemos que los enemigos de Israel o del pueblo de Dios fueron inspirados por el diablo, porque ellos tenían otras creencias y todo. Entonces fue parte de la guerra universal del bien y el mal. Y tenemos número 3, los enemigos de Dios. ¿En qué sentido? Ellos que transgredían la ley de Dios abiertamente. Entonces ellos provocaban un castigo que se debía dar en ese caso si la persona transgredía el sábado. Entonces Dios mostró a Moisés que esa persona debía ser apedreada. Entonces el pueblo debía salir y apedrear a esa persona. Entonces el enemigo de Dios en ese caso podía ser que es mi amigo personal, pero si él es enemigo de Dios, entonces se debía exigir una pena de muerte. Sí. Entonces, aquí no se trata de odio personal o de una enemistad personal, sino de un principio de mantener el pueblo de Dios en condiciones sanas espiritualmente. Y eso fue la forma que Dios usaba en el Antiguo Testamento. ¿Por qué en el Nuevo Testamento se usan los mismos principios? El enemigo de Dios no se salva, también muere, pero no muere apedreado, sino muere en el lago de fuego. En el Antiguo Testamento los enemigos de Dios fueron castigados y muchos de ellos morían inmediatamente cuando ellos atacaban el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento ellos mueren igual, pero otra vez después de que se hace un juicio celestial, entonces en el lago de fuego, con sus inspiradores, el diablo y los ángeles caídos, también morirán. Solo la diferencia es que en el Antiguo Testamento participaba el pueblo de Dios activamente en la pena de muerte o en el castigo, en el juicio, y en el Nuevo Testamento nosotros no participamos en eso. Dios se encarga con esto, y vamos a ver por qué también. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta más, y creo que algo tocó al respecto, es que bueno, el Señor Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, pero en el libro de Apocalipsis encontramos otra vez de una guerra y destrucción y muerte. Sí, la guerra empezó en el universo, no empezó aquí en la tierra, y la guerra es con el bien y el mal. Entonces, después que el pecado entró aquí en la tierra, entonces empieza la guerra inmediatamente. Donde existe pecado y Satanás, ahí existe una guerra inmediatamente. Y podemos ver que, por ejemplo, el Nuevo Jerusalén y los santos están 1000 años con Jesús, y ellos
y ahí no hay guerra, no hay muerte, todo es pacíficamente perfecto, no hay dolor, no hay pena. Sin embargo, cuando el Nuevo Jerusalén regresa en la tierra y tenemos la segunda resurrección, donde están los pecadores y Satanás, inmediatamente se monta una guerra. Donde está Satanás, ahí hay una guerra. Entonces Dios no fue el originador de la guerra, sino Satanás es el originador de la guerra. Por eso nosotros en el Nuevo Testamento no participamos en guerra, porque no es necesario. Ya. Hay otra pregunta más, y es: ¿será permitido a los cristianos el porte de armas? ¿Qué actitud tomaría el Señor Jesús al respecto de eso, no? Bueno, y aparte de eso, puedo agregarle, bueno, Pedro era el discípulo de Jesús y cargaba un arma ahí mientras acompañaba al Señor Jesús. ¿Qué sí. podemos mencionar al respecto de esta situación? Bueno, es una arma, hay diferentes tipos de armas. Vamos a venir en esto. Si uno tiene un cuchillo, con un cuchillo puedes cortar pan, pero también puedes matar a una persona. Pero es una herramienta útil. Con cualquier herramienta, hasta con una piedra, uno puede usarla para matar a alguien o para utilizar para alguna herramienta de trabajo. O cualquier otra cosa, sí. Sin embargo, las armas modernas que tenemos nosotros no es ese índole, porque si tienes una pistola no puedes cortar pan con una pistola, es exclusivamente una arma para matar personas. Entonces eso no hay excusa y no lo podemos comparar con Pedro, porque Pedro, que tenía un cuchillo, pues hoy día cuando viajamos normalmente llevamos un cuchillo, especialmente en los países pobres donde comemos en el viaje. Hay que tener un cuchillo para cortarse el pan y ponerse la mantequilla, pero eso no es una arma, sí. Y tampoco podemos volar con el cuchillo, porque no lo saca, hasta el cuchillo no lo saca en el avión. Así es. Sí, pero con una pistola mucho menos, sí. Ok, para todos hay de pronto alguna respuesta seguramente, ¿no? Porque hay algunas personas que trabajan en el campo y usan su machete, ¿no? En la cintura, su machete, y como usted dijo, puede usarla para dos cosas, ¿no? Puede ser que ese machete puede servir para defenderse de las culebras, hay que cortar alguna madera en el camino, pero también es un arma peligrosa, porque con esa puede enfrentarse a otra persona y puede matar, si es posible, a otra persona, herirla y todo eso. Pero, como usted dice, depende del uso que se le dé, diferente ya a una escopeta, aunque en el campo hay personas que usan las escopetas también como para matar ciertos animales peligrosos también, ¿no? Se enfrentan en la montaña de pronto, y si lo hacen con una macheta, ¿no? Va a estar en más peligro, ¿no? Y puede ser que usa una escopeta para defenderse ahí en esos casos. Bueno, todo tipo de arma que es, si es escopeta o pistola o cualquier cosa de arma de fuego, nosotros no usamos esas armas. Y si alguien tiene una arma semejante, no puede ser miembro de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa arma es sumamente peligrosa y íntegramente su uso es para matar. O matas un animal o matas una persona, pero es para matar. Y nosotros no estamos en favor de esto. Usar un machete es totalmente diferente, porque lo puedes usar en la agricultura. Prestar otros servicios. Prestar otros servicios, es un instrumento útil. Cortar tus arbustos y todo eso que tú necesitas, si está en el bosque o está en el campo. Entonces eso es totalmente distinto que tener un arma de fuego. Con que no solo podemos matar, pero es solo para tenerla
ya es un peligro, porque puede ser otra persona que toma uso y si es un niño puede hasta suicidarse o matar madre, padre, que ha sucedido muchas veces, está en las noticias. Es una herramienta netamente peligrosa y hecha para matar. Así Entonces nosotros como cristianos no podemos usar ni tener como propiedad cualquier tipo de ese tipo de armas. Así es. Muchas gracias por la respuesta. Esperamos que ustedes puedan escribirnos, por favor, y bueno, comentar al respecto si tienen alguna pregunta. Y vamos a escuchar un poco la presentación y a medida de la presentación ustedes también pueden preguntar, por favor. Sí, gracias. Vamos a ver guerra y pacifismo y vamos a cubrir el Nuevo Testamento. El primer punto que debemos entender es la conexión del Antiguo y del Nuevo Testamento, de por qué se habla de la diferencia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eclesiastes 3:8 dice que hay tiempo para cada cosa bajo el sol. Hay tiempo para guerra, pero hay tiempo para paz. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Tiempo de guerra, tiempo de paz. Aquí tenemos, por ejemplo, Jeremías 13:18, habla de los reyes o del liderazgo del pueblo durante el Antiguo Testamento, y tenemos los reyes. Di al rey y la reina, humillaos, sentíos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Y eso es que sucede en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos reyes y reinas. En el Nuevo Testamento el rey es Jesús mismo. No tenemos más reyes. Y eso hace una diferencia enorme. Mencionamos la vez pasada que por tener reyes, entonces Dios fue rechazado, prácticamente la teocracia directa fue rechazada. Entonces Dios reveló por su profeta que si quieren reyes, entonces el rey va a demandar que los hijos del pueblo deben entregar sus hijos para soldados, para que sirven como ejército. Entonces, antes, en muchas ocasiones, Dios luchaba por su pueblo, pero ahora teniendo reyes, entonces ellos se igualizaron a los otros pueblos y por lo tanto también la forma de hacer las cosas se igualizaron con los otros pueblos. El otro es el territorio. En el Antiguo Testamento tenemos un territorio donde vivía o donde existía el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento es una cosa totalmente diferente. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Entonces, si el pueblo de Dios no estaba fiel, entonces no fue fiel, entonces los reyes de otros países venían y lo cautivaron y tenían guerras unos con otros para que se arrepiente el pueblo y podía venir otra vez en la obediencia de la ley de Dios. Así que podemos ver que teniendo un territorio real, necesitaba prácticamente a defenderlo cuando el pueblo estaba en buena condición espiritual, y cuando no estaba, entonces estaba en cautiverio. Otras naciones venían y tomaban ese territorio bajo su poder. Entonces Israel debía pagar impuestos a esos reyes, o muchos de ellos fueron cautivos y castigados. Así que el territorio fijo, terrenal, también justo con la corona de los reyes, exigía un trato diferente de acuerdo de los pueblos que rodeaban ese lugar, porque eso es el idioma que ellos entendían, eso es la forma como ellos actuaban. Tenemos un ejército en el Nuevo Testamento ahora
no tenemos reyes, no tenemos un territorio fijo, y entonces el ejército ahora no es tampoco un ejército terrenal, ni defiende un territorio terrenal. Por eso se dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosos en Dios para destruir las fortalezas. Las fortalezas no son real, son fortalezas mental, de comprensión. Entonces no tenemos reyes, hasta el sumo sacerdote es Jesús, y territorio nuestro no es más un territorio terrenal, sino un territorio celestial. Y aquí tenemos una otra transición, porque muchas preguntas que hemos visto son ¿por qué hay esa diferencia Antiguo y Nuevo Testamento? No hay ninguna diferencia. Es un malentendido o un poco entendimiento de cómo Dios formó su pueblo y lo organizó. En el Antiguo Testamento tenemos los levitas y todos los contados de los hijos de Israel por la casa de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Entonces, cuando se habla de soldados, todos que no fueron levitas o sacerdotes contaban dentro del ejército, pero los levitas no. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, vamos a ver que primero de Pedro declara: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncias las virtudes de aquella que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, eso es solo una cita, pero son varias las citas. También en Apocalipsis dice que somos pilares del templo de Dios. Entonces, pueblo escogido, sacerdocio. Entonces entendemos que si en el Antiguo Testamento los levitas y los sacerdotes no podían ser soldados, esto es la conexión del Nuevo Testamento, que todos los miembros de la Iglesia de Dios son linaje escondido, sacerdotes. Entonces tampoco podemos nosotros participar y cualquier tipo de enfrentamiento militar. Vamos a ver con más detalles cómo podemos entender esa transición. Aquí tenemos la profecía de 60 semanas y tenemos el Antiguo Testamento, la reconstrucción de Jerusalén, tenemos el regreso del pueblo de Dios del cautiverio babilonio, y también tenemos, está incluido en el templo de los macabeos, que está parte de los apócrifas, y describen guerras enormes, guerras para liberar Israel como nación. Y sabemos que no lo lograron, y en tiempo de Jesús estaba Israel ya cautivo otra vez, estaba bajo los romanos, y el sueño de los israelitas fue la liberación. Aquí tenemos Esdras capítulo 9, versículo 1 y 2, que dice: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos y de las tierras de los cananeos, geteos, ferozeos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amoreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los principios y de los gobernadores ha sido la primera en cometer
pecados. Entonces, ¿qué entendemos? Que el propósito de Dios fue que los levitas y los sacerdotes se mantengan santos, que da un ejemplo, pero ¿qué sucede? Es que exactamente ellos profanaron su santidad por mezclarse con los pueblos. Y tenemos, por ejemplo, un hecho histórico, por ejemplo, es que cuando Jesús estaba ya en la tierra, como los griegos también conquistaron el territorio de Israel, en ese tiempo, como los griegos aparecían muy educados, entonces todos los israelitas que fueron adinerados y líderes del pueblo empezaron a aprender griego y se olvidaron del hebreo y se avergonzaban de mostrarse hebreo porque querían aparecer más griegos, porque los griegos fueron los más inteligentes, educados, filósofos y todo eso. Entonces entendemos que literalmente esa profecía de Esdras se cumplió y por eso el pueblo de Dios prácticamente fue rechazado y entonces la gracia vino a los gentiles, porque es nuestra paz de que ambos pueblos hizo uno, derivado la pared intermedia de separación. Ya se derramó la separación, entonces los gentiles fueron invitados, aceptados bajo la gracia de Dios. Entonces podemos ver que así como el Antiguo, así en el Nuevo Testamento, reinan los mismos principios, sin embargo, no hay un castigo inmediato, sino hay un rechazo y el remanente entonces sigue adelante. Y vamos a ver aquí el desarrollo y especialmente la doctrina de Juan el Bautista, porque allí se habla de los soldados y alguna gente como que se confunden. ¿Por qué Juan Bautista no dijo a los soldados, usted abandona el ejército y ya está? Aquí está, por ejemplo, en Lucas 3:14, el versículo, también los preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Es interesante entender el contexto histórico que esa gente que fueron soldados profesionales. Entonces ellos recibían la tierra que tenían por ser soldados. Ellos recibían sus salarios no solo cuando estaban en guerra, pero también en tiempo de paz, porque ellos se mantenían listos en cualquier momento que lo llamaban, pues ellos prestaban su servicio. Entonces decirle que ellos ya debían salir del ejército significaba prácticamente condenarle a la hambruna, porque debían abandonar el lugar donde vivían, debían salir del lugar donde estaban. Entonces Juan el Bautista le dio una respuesta muy sabia diciendo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnies, ni contentaos con vuestro salario. Son tres principios que le dio Juan el Bautista. No inflijan violencia a nadie, ni siquiera inflijan a otro con la amenaza de violencia. Extorsiones. No hagan acusaciones falsas contra las personas para defraudarla de las cosas que contribuyen en su paz y seguridad. Y en lugar de usar poder y autoridad para extorsar a otros de dinero y posesiones, aprender a contentarse con el salario. Los primeros dos principios ya, no usar violencia, pues ¿quién es un soldado que no puede usar violencia? Y número 2, no usar acusaciones falsas, porque en ese tiempo la palabra de un soldado se consideraba más importante que los otros. Entonces,
no pueden hacer ni violencia verbal, no pueden hacer violencia física. Entonces, ¿qué soldado es ese? Un soldado que no funciona como soldado. Así, en ese sentido, el testimonio de Juan el Bautista o los consejos que él dio fueron muy importantes. No es importante si tú eres soldado o no eres soldado. El asunto es si tú matas a otras personas o no. Y en ese sentido, nosotros lo entendemos igual hoy día. Si una persona está obligatoriamente reclutada como soldado, nosotros ¿qué hacemos? Es que anunciamos que nosotros no podemos usar armas, no podemos usar violencia. Nosotros anunciamos que no podemos participar en adoración de los símbolos Patrios. De las patrias, del país, de la bandera y de todo eso. Y si en esas condiciones, entonces ellos te dan un trabajo manual o cualquier otra cosa, entonces puedes pasar ese tiempo de servicio sin usar armas, sin adorar la bandera. Entonces así es como eso ha sucedido durante el comunismo, durante las otras dictaduras que hemos tenido en diferentes países. Sí, hay una inquietud ya que está tocando esa parte, porque aquí es la forma como Juan abordó la situación de esos soldados que vinieron a preguntar, y de no extorsión, no vivir con su salario, como era lo que debían de hacer, no calumniar, porque las armas se presta para hacer muchas cosas, ¿no? Porque es como un asunto que puede llevar a que las demás personas sean sometidas a esa situación, ¿no? Pero ahora hay una pregunta ya al respecto de que, bueno, usted mencionó de que podía prestar un servicio. Ahora, ¿hasta dónde esos servicios en la guerra pueden ser aceptados? Si yo soy enfermero y voy y ayudo a esas personas que están heridas y las ayudo a levantar para que vuelvan y tomen las armas y vayan al campo de batalla, ¿está bien hacer eso? No. Por ejemplo, vamos a empezar con qué tipo de servicio armado, ¿sí? Por ejemplo, si es una compañía de transportar dinero, entonces el personal que acompañan los camiones tienen armas. Si el caso están atacados, pues ellos deben usar las armas, ellos hacen ejercicios y están listos, preparados para disparar y matar, pero salvar el dinero que están transportando. Entonces, ¿en qué sentido nosotros podemos trabajar por una compañía semejante o no? Sí podemos si es en la oficina, si somos contables, un secretario que contesta el teléfono, que tiene una profesión netamente civil, no usa armas, no se le da el arma, tampoco se espera de él usar esta arma en cualquier circunstancia. Entonces sí puede trabajar en este tipo de compañía. Tenemos, por ejemplo, una hermana que trabaja en una prisión. Entonces ella es guardia dentro de la cárcel. Entonces ahí están los presos. Entonces ella, antes de bautizarse, me preguntó y yo le dije, ¿tú estás llevando armas? Ella dice, no, nosotros no estamos permitidos de llevar armas. Pero tenemos una arma eléctrica que dispara una conexión eléctrica y así para la violencia. Pero eso no mata a las personas, entonces eso no hay problema, por ejemplo. O trabajar en la administración de una compañía semejante. En la policía igual, hasta que nosotros trabajamos en la administración, un economista, un secretario, y no obtenemos armas, pues nosotros podemos trabajar en esto. Pero si somos policías activas, que tenemos armas, que prestamos servicio activo
ahí sí con seguridad necesitamos armas y las armas las debemos usar, y como salen las noticias muchísimas veces se presta eso también de matar personas, o si no mata, pero te matan a ti. Sí. Entonces es el problema que tenemos. En algunos casos muy especiales, como en Inglaterra, años antes, la policía fue prohibida de llevar armas. Ellos tenían solo un palo y con eso prestaban servicio, y eso fue muy bien visto, y no se enfrentaban con armas con los criminales. Pero eso ya más de 20 años creo que cambiaron la ley, y hoy día sí llevan armas. Entonces tampoco se puede trabajar en esta institución en ese caso. En el servicio militar es una cosa semejante. El problema es que el servicio militar es muy específicamente hecho para defender el país, un territorio específico, y ahí sí, cualquier tipo de labor colabora en la defensa del país o a matar el enemigo. Y nosotros sabemos que en nuestro Nuevo Testamento ya no tenemos un enemigo directo en tipo de territorio, porque no tenemos un territorio que es asignado de Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos trabajar en el ejército. Solo si estamos forzados por la ley o por el gobierno, o somos cautivos en este lugar, pues lo mejor que podemos hacer es renunciar al uso de armas, el uso de cualquier tipo de violencia, y entonces hasta que nos liberan podemos sobrevivir en esas circunstancias si quedamos en vida, porque hay muchos casos condena de muerte, y muchos de nuestros hermanos han muerto como mártires en ese caso. Así es. Y yo pienso que esa parte de ayudar a que otros se preparen para seguir en la guerra, pues estamos en una forma apoyando también esa misma situación. Y si yo ayudo a que alguien, aunque puedo hacer un bien, porque ese es el objetivo nuestro de hacer bien, pero se debería hacer en otro lugar, no con el fin de motivar, de promover, de que esas personas se pueda alentar y ahora siga tomando armas y siga matando para defender su patria, ¿no? Sí, por ejemplo, en Ucrania hay un draft, ¿cómo se llamaría eso en español? Es obligatoriamente participación en el ejército. Uh-huh. Pero la gente tiene la comprensión que si esta participación es forzada, pues ese soldado no tendrá la eficiencia. Entonces, si una persona niega a usar las armas, entonces está liberado de esa obligación. Y eso es algo muy, muy bien hecho, y gracias a Dios nuestros hermanos no están en ese peligro de ser obligatoriamente llevado a la frente. Así es en mi país. También hay esa posibilidad de una carta donde son objetores de conciencia, y podemos con eso presentarlo al gobierno para que no se nos obligue a tomar armas o nos obligue a prestar el servicio militar, y se le da a esos jóvenes otra posibilidad de adquirir su libreta militar sin necesidad de ir a prestar el servicio tomando armas. Pero bueno, por el tiempo creo que todavía tenía otra presentación más. Sí, tenemos otra parte y debemos continuar. Después de Juan el Bautista tenemos la Sermón del Monte, que ya se mencionó. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es uno de los principios a eso que estamos llamados nosotros. Jesús está llamando la atención. Más cualquiera que haga y lo enseña está llamado grande en el reino de los cielos. Entonces tenemos un reino celestial, no más terrenal. No tiene nada que ver con un territorio que debemos defender.
no matarás y cualquiera que matará será culpable del juicio. Es una repetición de la ley de Dios que estaba en el Antiguo Testamento, pero aquí se aplica en su totalidad, en su comprensión espiritual. Porque si en el Antiguo Testamento los enemigos del país debían ser una excepción por defender el pueblo de Dios o por cumplir los juicios de Dios, pues uno podía participar en esto. En el Nuevo Testamento eso ya no existe. ¿Por qué? Porque tenemos un reino celestial y el rey no es más un rey terrenal, sino es un rey celestial. No violencia en el Nuevo Testamento, no solo física, pero también emocional. Porque dice, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Entonces tenemos no solo la violencia física, pero condenada está también la violencia emocional. El punto número 5, podemos ver que tenemos una prohibición de la violencia verbal también. Cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces podemos ver que no es solo la violencia física ni emocional, pero también la violencia verbal está condenada de parte de nuestro Señor Jesús, comprendiendo las leyes o los principios que Dios ha dejado a su pueblo. Otra vez tenemos, no resistéis al que es malo. Tenemos no violencia física, no solo no violencia, pero en caso de defensa, tampoco Dios recomienda que se use la violencia. Y eso es algo revolucionario comparado con el Antiguo Testamento, donde la defensa personal está ojo por ojo, diente por diente, pero en el Nuevo Testamento no, debemos vencer el malo con bien. Amad a vuestro enemigo, bendita a los que os maldicen. Entonces, eso es, podemos decir, la interpretación total de la ley de Dios, y podemos ver que ese cambio se introduce por esas dos razones. No tenemos más un gobierno terrenal, ni tenemos un territorio terrenal. Nuestro reino es celestial y nuestro rey es Jesucristo mismo. La teocracia está totalmente restaurada ya en el tiempo del Nuevo Testamento. Vamos a ver los atributos de Jesús, nuestro ejemplo, abogado y representante. También está muy claro, príncipe de paz, lo declara el profeta Isaías. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearán. Pero mi reino no es de aquí. Ahí está muy claro que también por la defensa personal no podemos defendernos con violencia, porque nuestro reino no es de este mundo. Eso es la diferencia Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces a Pedro, que tenía una espada o un cuchillo, algunos en griego dice un cuchillo largo, pero bueno, vuelve tu espada en su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Entonces aquí tenemos otra vez, no matarás, pero con otra explicación, que no es solo para matar a los otros, sino es porque compartes el destino de todos los violentos, que no solo puede matar, pero también puede fallecer por la misma razón. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Entonces aquí la violencia por defensa propia está explicada, porque también si nosotros morimos porque alguien
practica violencia contra mi persona, pero yo no respondo con violencia, entonces yo salvaría mi alma, que es lo más importante. Puedo perder mi vida, pero salvaría mi alma. En lo contrario, yo puedo salvar mi vida, pero perder mi vida eterna. Y ahí está el secreto de por qué en el Nuevo Testamento nosotros no podemos usar violencia ni por defensa propia. Otra vez se menciona la violencia verbal. Jesús le respondió: si ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpees? Entonces aquí Jesús hace claro que los sacerdotes no tenían derecho también a verbalmente a usarlo. Esas cosas os ha hablado para mí, para que tengas paz. Entonces podemos ver en estos 7 puntos que el ejemplo que Dios nos mostró es muy claro y se explica muy claramente, así que no queda ninguna duda de que la violencia no se puede usar. Aquí tenemos los 3, Jacobo, Pedro y Pablo. Los 3 murieron como mártires en su tiempo y podemos ver que ninguno de ellos se defendió con violencia, ni los apóstoles vinieron a defenderlo, ni la iglesia armó una defensa. Pedro no volvió a sacar su espada. Sí. Y Pedro no dejó, exactamente. No volvió a sacar su espada. No usó espada, sin embargo, no solo eso, pero quiso ser crucificado con la cabeza abajo, porque no estaba digno de ser crucificado como Jesús. Así que podemos ver la conversión inmediatamente tomó una posición totalmente diferente. Aquí tenemos las herramientas o la armadura de Dios y no tiene nada que ver con las armas terrenales, sino tenemos armas espirituales, es la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios. Entonces nuestra lucha no es más contra carne y sangre, sino contra los principales espirituales. Aquí tenemos las 7 iglesias. No tenemos tiempo de pararnos a cada iglesia, sin embargo cada uno lo puede hacer, porque Efesios fue la persecución de los apóstoles y vemos que ellos no se defendieron. Esmirna fue enorme la persecución, muchísimas personas murieron como mártires, pero no se defendieron, no se armó una revolución ni una defensa con armas y violencias. Pérgamo no fue muy diferente. Dice que Antipas, mi testigo, fue muerto entre vosotros, pero Dios no dice deféndelo, saca armas, como el Antiguo Testamento eso sucedía. ¿Por qué? Porque la defensa y la venganza está en las manos de Dios. Ya vivimos un tiempo esperando el juicio de Dios y ahí se va a restaurar la justicia. Igual Tiatira, Sardes y hasta la Odisea, ni uno de esas 7 iglesias, los periodos del cristianismo, se recomienda uso de armas o defensa física con violencia. Entonces la doctrina de Jesús es tan clara y fue practicada por el remanente de Dios explícitamente en todo tiempo de persecución, así que no podemos confundir de ninguna manera esta doctrina tan clara en el Nuevo Testamento. Tenemos también la comparación del reino celestial. En reino celestial dice que enjugará todas las lágrimas, no es más muerte, no clamor, no llanto, no dolor. Entonces, ninguna persona que practica el asesinato,
será parte de este nuevo reino. Así que es sumamente importante entender que entrando en el nuevo Canaán debemos ya ser preparados. Así es. Para el reino sin violencia. Debemos tener ese principio en nuestra vida. Pacificadores. Ser pacificadores, porque Isaías dice: no alzará espada nación contra nación, ni se alistarán más para la guerra. Ya está. Eso es el Nuevo Testamento. Como no hay más una tierra, no hay un rey terrenal, pues no, el enemigo será vencido, será quemado en el lago de fuego. Ya no hay más guerra, no hay más lucha. Así que eso es sumamente importante a entender para poder, formar y ser cierto que nuestra doctrina es muy bien fundamentada y nuestra práctica es netamente cristiana. Y así como lo practicaron los apóstoles, así lo practicaron los primeros seguidores en la iglesia primitiva, así también hasta hoy es nuestra creencia. Muchas gracias, Pastor Petko, por esa información. El tiempo se pasa tan rápido, hay muchas cosas que seguramente se pueden ampliar, comentar acerca de esta parte del Nuevo Testamento. Pero estaba pensando ahora que estaba haciendo la presentación de que igual, en el Nuevo Testamento se reitera lo que Dios había establecido en el comienzo. Uh-huh. O sea, igual como el matrimonio, ¿no? Uh-huh. Se había pervertido en el Antiguo Testamento, pero tuvo sus consecuencias. Lo mismo también en el asunto de que no era el plan de Dios que se destruye, el hombre mismo destruyera a sí mismo. No era ese el plan de Dios. Pero aquí encontramos que Dios restableció nuevamente ahora su reino. En el Nuevo Testamento fue restablecido y por lo tanto estamos en el reino de Dios. Y por tal razón no podemos otra vez a tomar las armas en la forma física, sino las armas espirituales. Así es. La teocracia fue perdida en el Antiguo Testamento porque Israel rechazó la dirección directa de Dios. Así es. Y quería tener rey, así como los otros países. Así es. Entonces el profeta lloró. Entonces Dios le dijo: para de orar, porque no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. Entonces eso fue una de la apostasía más grande de Israel, si lo consideremos así en el Antiguo Testamento. Entonces eso fue restaurado en el Nuevo Testamento. Tenemos estamos organizados directamente bajo el Rey Celestial, que es Jesús, y Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces la teocracia está directamente hoy día restablecida. Así es, por lo tanto hay que dejar todo en las manos del Señor. Uh-huh. Y seguramente habrán personas que nos pueden causar daño, pero no es el plan de Dios de ahora de que usemos nuestra justicia, sino la justicia de Dios, el juicio de Dios, no el juicio humano, sino directamente Dios puede intervenir. Sí, adicionalmente debemos mencionar, no hay tiempo de desarrollar ese tema, pero por eso no practicamos nosotros en política, ni en las elecciones, porque creemos que no hay ningún gobierno terrenal que representa a Jesús. Así es, hay injusticias. No hay. Hay injusticias, hay mentiras, el mal existe ahí, está dentro, involucrado. Es por eso que no podemos nosotros participar en ninguna de esas acciones. Nuestro reino no es de esta tierra. ¿Por qué no es más de esa tierra? Porque no hay ni Israel moderno refleja la voluntad de Dios, ni guarda sus mandamientos. Así es. Están invitados
Y también está invitado para la próxima semana, porque pienso yo que ahora tenemos que traer a nuestro tiempo, o sea, la realidad de lo que estamos viviendo hoy, de la iglesia en este último tiempo, cuál debe ser la posición, por qué no tomar armas, o si podemos tomar armas en algún momento, o qué podemos decir al respecto de eso. Está invitado para la próxima semana, el próximo martes nuevamente, para escuchar esa parte, lo concerniente a nosotros en nuestro tiempo. Así de que muchas gracias por la oportunidad que nos han dado de poder estar con ustedes en esta ocasión, en este tema tan importante sobre el cristiano y las armas. Y no se pierdan la próxima semana la continuación. Vamos a concluir con una oración en este momento. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido a compartir ese importante tema de la guerra, de las armas y el cristiano. Ayúdanos, Señor, poder ser fiel de tu palabra y reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Bendiga a todos los hermanos, hermanas, amigos, todos que escuchan ese programa y participan con sus preguntas. Y danos, Señor, una comprensión mejor, más profunda, más amplia de tu santa voluntad para poder reflejar, Señor, tu carácter y también tu doctrina perfectamente en ese tiempo de tinieblas, ese tiempo de guerra contra las potestades espirituales. Ayúdanos a obtener las armas espirituales, a tenerla para defendernos nosotros, tu iglesia, tu verdad. Y te pedimos que tú derramas tu Espíritu Santo sobre nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por la atención prestada. Los que no alcanzaron a dejar allí sus preguntas, sus inquietudes, pueden escribirnos a info@sda1844.org y la próxima semana estaremos respondiendo sus preguntas. El Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.